Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios acompañados de una tacita de café. El día de hoy, 6 de noviembre del 2025. Es un gusto el poder compartir la palabra de Dios y hablar sobre lo que el Señor quiere mostrarnos, la prioridad del reino. Tenemos claro que debe existir una prioridad, no solo el decir soy cristiano, pero la pregunta es, ¿estoy viviendo en el reino? En el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 14 al 18, dice la palabra, y los fariseos que eran avaros oyeron todas estas cosas y se burlaron de él. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. Este pasaje se sitúa en el contexto del ministerio del Señor Jesucristo, donde se enfrenta a los fariseos, un grupo religioso que se consideraba a sí mismo como los guardianes de la ley. Los fariseos eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley mosaica y por su desprecio hacia aquellos que consideraban pecadores. En este contexto, Jesús aborda la hipocresía de los fariseos, quienes se justificaban a sí mismos ante los hombres, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Algo similar que pasa el día de hoy. Y esto en el transcurso de los tiempos, cada quien puede decir, pero si esto está sucediendo hoy. Pero veamos que primero los fariseos, al escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el uso del dinero y la riqueza, se burlan de él, porque era más importante su negocio o su forma de vivir al momento que hablar de la palabra o de ver el verdadero sentido de lo que el texto nos habla. Esto muestra su resistencia a aceptar la verdad que Jesús proclamaba. La avaricia es un tema recurrente en el ministerio de Jesús, y aquí se destaca que Dios conoce los corazones, a diferencia de los hombres que puedan juzgar superficialmente. Luego Jesús señala que todo lo considerado valioso para los hombres es abominación para Dios. Esto resulta que está haciendo un análisis y resaltando la diferencia entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo. Pero ¿a dónde damos peso nosotros? A los valores del mundo, lo que el mundo marca. La justificación ante los hombres no tiene valor si no está alineado con la justicia divina. A continuación, se menciona que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, lo que indica un cambio en la dispensación. Desde la llegada de Juan, el reino de Dios ha sido proclamado y la gente se esfuerza por entrar en él. Esto sugiere que el mensaje de Jesús es un cumplimiento de la ley y de los profetas, pero también una nueva invitación a la salvación. Posteriormente, Jesús enfatiza la permanencia de la ley, afirmando que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una tilde de la ley se frustre. Esto subraya la importancia de la ley
y su cumplimiento, incluso en el contexto del nuevo pacto, porque hay quienes piensan, no, yo ya estoy bajo la gracia, no bajo la ley, ¿verdad? Pero la gracia no es que exime la ley. Y por último, aborda el tema del adulterio, que diríamos que y que tiene que ver el adulterio y el divorcio, reafirmando la enseñanza de Jesús sobre la perdón, que es indisoluble el matrimonio, no se puede eliminar. Aquí Jesús establece que repudiar a la esposa y casarse con otra es un acto de adulterio, lo que refleja la seriedad con la que Dios considera el matrimonio. El texto simboliza la lucha entre los valores del mundo y los valores del reino. La avaricia y la hipocresía son contrastadas con la justicia y la verdad divina. La ley, aunque es un estándar de justicia, es superada por la gracia que se ofrece en el reino de Dios, pero no se anula la importancia de la ley. Justificarse es un término griego, dikaio, significa ser declarado justo o recto. En el contexto se refiere a la autojustificación de los fariseos. Y hoy en día podemos ver cómo hay una autosuficiencia y de acuerdo a esos, diríamos, hechos, uno quiere justificar su santidad, porque mucho sabe, porque mucho hace. Los niveles de éxito que marca el mundo es lo que la persona quiere atribuir a que es más santo o a que está dentro de el reino. Abominación, deligma, que se refiere a algo que es detestable y repugnante ante Dios. ¿Sabe? Que cause repugnancia a Dios. Y todo lo que el hombre se esfuerza por ganar, para Dios es repugnante. La tilde, la iota, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, simbolizando la menor parte de la ley. En Mateo 5:19 dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque por muy pequeño que sea el mandamiento, y a veces decimos, no, es que no es muy importante, cuidado. La enseñanza de Jesús sobre el uso del dinero puede ser vista en el contexto de la parábola del rico y el mendigo, una de las formas, porque tiene mucha connotación. Lo leemos en Lucas 16, del 19 al 31, donde se ilustra la consecuencia de vivir para uno mismo sin considerar a los demás. El ego y la autosuficiencia, lo que generalmente llamamos el yoísmo. La referencia al divorcio y al adulterio se puede comparar con las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, del 31 al 32, en el que dice, también os digo que cualquiera que repudie a su mujer y que le dé carta de divorcio, pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Imaginemos que estamos en una subasta pública y hay dos objetos en venta. Una casa lujosa, piense en la casa más lujosa que puede imaginarse, y un billete o un, diríamos, pasaporte para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál elegiríamos? Medítelo. ¿Cuál elegiría? Jesús nos enseña que la prioridad del reino de Dios es lo más importante en la vida. La prioridad del reino de Dios la podemos ver en tres partes. Primero, la prioridad del corazón. Los fariseos eran amadores del dinero y se justificaban a sí mismos delante de los hombres.
Dios conoce nuestros corazones y ve la verdadera intención detrás de nuestras acciones. Un barco navega en dirección contraria al destino al que se ha tratado para llegar. Aunque el barco avance rápidamente y esté a toda máquina, nunca llegará a su destino si no cambia de dirección. De la misma manera, si nuestra prioridad es el dinero y o la aprobación de los hombres, nunca llegaremos a vivir en el reino de Dios. En segundo lugar, la prioridad del reino. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Todos quieren entrar. La ley y los profetas fueron hasta Juan, pero ahora el reino de Dios es la prioridad. Pensemos en un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien descubre el tesoro, vende todo para poder comprarlo. De la misma manera, debemos de estar dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo y entrar en el reino. Entonces se puso de pie y les dijo a todo el pueblo: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Palabras de Jesús en Lucas 9:23. Pero en tercer lugar, la prioridad de la fidelidad. Jesús enseña que el divorcio y el nuevo matrimonio son adulterio. La fidelidad en el matrimonio es una prioridad en el reino. Si queremos vivir en el reino, la pregunta es: ¿somos fieles a Jesús? ¿Somos fieles a la palabra? ¿Somos fieles al compromiso? Y lo pone el Señor como el divorcio en la palabra. Debemos preguntar: ¿cuál es mi prioridad en la vida? ¿Es el dinero, la aprobación de los hombres o el reino de Dios? Jesús nos llama a priorizar el reino de Dios y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Estamos dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo y vivir en el reino? Pero no debe ser solamente de boca. Debemos ponerlo por obra. Y entonces nos hacemos esa pregunta: ¿qué necesitamos dejar atrás para seguir a Cristo y vivir en el reino? ¿Cómo podemos priorizar el reino de Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Pues este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y la autenticidad de nuestra fe, así como la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Meditemos sobre esto y que nuestra vida pues refleje lo que somos. Porque recordemos, Dios no valora lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que hacemos debe ser un reflejo de lo que somos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.